Hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro pueden acompañarte durante años. Hay vacíos que nadie ve y, sin embargo, moldean la forma en la que te miras, te amas y te valoras. La ausencia del padre, el abandono, el silencio que deja a alguien cuando se va, la pregunta que queda viva dentro del niño. En el episodio anterior te conté cómo todo comenzó, cómo nací dormido en una historia que no era mía, cómo absorbí programas invisibles, miedos y limitaciones sin darme cuenta. Si no has visto el episodio 1, míralo antes de este, porque ahí empezó la raíz de todo. Pero hubo una herida más concreta, más personal, más profunda. Una ausencia que no solo dejó un hueco en la casa, dejó un hueco en mi identidad. Cuando un padre se va, no solo se va una persona, a veces se va una referencia, se va una protección, se va una figura, y el niño se queda intentando entender algo que no sabe traducir. Yo era solo un niño, no podía analizar el abandono, no podía explicarlo con palabras adultas, solo podía sentirlo, y lo que sentía era un vacío difícil de nombrar. Hay puertas que se cierran afuera, y hay puertas que se cierran dentro del corazón. Ese día o ese proceso no solo creó distancia física, también dejó una grieta emocional que tardé años en comprender. El niño no dice, mi autoestima está siendo afectada. El niño solo siente. Y muchas veces lo traduce así. Tal vez no fui suficiente. Tal vez algo en mí hizo que se fuera. Y ahí nace una de las mentiras más peligrosas: confundir el abandono de otro con una supuesta falta de valor en uno mismo. Esa mentira no siempre grita, a veces simplemente se instala. Desde fuera, muchos no lo ven. Ven al niño seguir caminando, seguir creciendo, seguir jugando a veces. Pero no ven la pregunta silenciosa que se queda viviendo dentro de él. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no estuvo? ¿Había algo malo en mí? Esa pregunta, aunque nadie la oiga, puede quedarse décadas en el alma. La ausencia no solo duele por la falta de presencia, duele por el significado que el niño le da. Y cuando ese significado se mezcla con el miedo, la herida ya no se queda solo en el pasado. Empieza a formar identidad. Los años pasan, pero algunas heridas no se van con el tiempo, solo aprenden a esconderse mejor. Se disfrazan de carácter, de inseguridad, de dureza, de distancia emocional. A veces, el abandono no te rompe de inmediato. A veces, te vuelve desconfiado. A veces, te hace exigirte demasiado. A veces, te hace buscar amor donde no lo hay. A veces, te convence de que tienes que demostrar que mereces quedarte. Y así empieza una batalla invisible, la de parecer fuerte por fuera, mientras por dentro algo sigue preguntándose si realmente vale lo suficiente para ser amado sin condiciones. No todas las heridas hacen ruido. Algunas viven en la forma en que bajas la mirada, en cómo dudas antes de hablar, en cómo sientes que tienes que ganarte el amor, en cómo temes que lo que amas también se vaya. Lo que nadie vio fue esto, que el abandono no solo dejó tristeza, también dejó una sensación de carencia interna, como si algo fundamental faltara, como si la vida ya hubiera empezado con un hueco. Y cuando empiezas la vida con un hueco dentro, muchas veces intentas llenarlo con cosas que no pueden llenarlo. Aprobación, reconocimiento, esfuerzo excesivo, silencio, resistencia. Porque la herida no solo dice, me falta alguien. Con el tiempo, empieza a decir, quizá me falta algo a mí.
Y esa es la trampa. La herida se convierte en filtro. Yo no podía explicarlo en ese momento. Solo sentía algo parecido a esto. Una mezcla de tristeza, vacío y una pregunta muda sobre mi valor. Y cuando un niño no entiende su dolor, empieza a vivirlo como si fuera parte de sí mismo. Nadie me enseñó a procesar esa ausencia. Nadie me explicó lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Así que seguí creciendo con esa herida, no resuelta, no nombrada, no sanada. Y una herida no sanada busca formas de protegerse, se endurece, se esconde, se vuelve vigilancia, se vuelve autosuficiencia forzada, se vuelve miedo a necesitar. A veces sonríes y sigues adelante, pero por dentro todavía hay una parte de ti esperando una presencia que ya no está, esperando una respuesta que nunca llegó, esperando entender por qué dolió tanto. Las comparaciones también dejan marca. Ves lo que otros tienen, sientes lo que falta, aunque no lo digas, aunque nadie lo note, aunque aprendas a callarlo muy bien. Y entonces empieza a formarse una idea. Tal vez tengo que ser más, tal vez tengo que esforzarme más, tal vez tengo que aguantar más, tal vez tengo que demostrar mi valor para que alguien no se vaya. Eso es demasiado peso para un niño, porque un niño no debería cargar con la explicación del abandono. No debería sentirse responsable por la distancia de un adulto. No debería crecer dudando de su derecho natural a ser amado. Hoy lo veo con más compasión. No hablo desde odio, no hablo desde ataque, hablo desde la verdad de una herida que existió y que influyó profundamente en mi manera de verme. Porque cuando una figura falta, el alma del niño intenta completar el dibujo por sí sola, y muchas veces lo completa con culpa, con miedo o con una falsa sensación de insuficiencia. Ahí empezó una parte muy delicada de mi historia, la relación entre ausencia e identidad, la relación entre abandono y autoestima, la relación entre vacío y valor personal. La herida que nadie vio no estaba en la piel, estaba en la imagen interna que empecé a construir de mí mismo. Una imagen silenciosamente dañada, una imagen que me hacía sentir menos de lo que era. Y cuando la autoestima se debilita temprano, muchas cosas cambian. La forma de hablar, la forma de relacionarte, la forma de soñar, la forma de imaginar lo que mereces. Porque no solo se pierde una presencia, a veces se pierde también la seguridad interior, la confianza, la sensación de respaldo, la certeza de que eres digno de amor sin tener que probar nada. Y si nadie lo nombra, el niño se adapta, sigue adelante, aprende a funcionar, pero no necesariamente sana, solo aprende a sobrevivir con la herida. Esa fue una de mis grandes luchas, seguir caminando sin entender del todo lo que llevaba dentro. Crecer con una marca invisible que iba moldeando mis pensamientos y mis emociones. Y aún así, incluso ahí, había algo más profundo observando, algo que no se reducía a la herida, algo que no se resumía al abandono, algo eterno que seguía intacto. Eso también lo entendí después. La herida era real, el dolor era real, pero mi esencia era más profunda que ese dolor. Mi valor no dependía de quién se quedó o se fue. Sin embargo, antes de comprender eso, tuve que vivir las consecuencias de esa marca. La duda, la inseguridad, el vacío, la sensación de tener que reconstruirme desde dentro. Quizá tú también conoces esta herida, quizá alguien se fue,
Quizá alguien no estuvo. Quizá alguien estaba físicamente, pero emocionalmente nunca llegó de verdad. Y todavía hoy, algo dentro de ti sigue sintiéndolo. Si es así, escucha esto con el corazón abierto. La ausencia que viviste no define tu valor. La distancia de otro no es una medida de tu dignidad. Tu esencia no se rompió por lo que faltó. Lo que faltó fuera no puede cancelar lo que Dios puso dentro. Puede herirte, puede confundirte, puede nublarte por un tiempo, pero no puede borrar lo que realmente eres. Esta fue una de las primeras grandes grietas de mi vida y también, con el tiempo, una de las puertas secretas de mi despertar. Porque a veces el alma empieza a buscar la verdad justo donde más dolió la mentira. Todavía no lo sabía, pero esta herida iba a empujarme años después a hacer preguntas más profundas, a buscar sanación real y a dejar de construir mi identidad desde la falta. Hay algo sagrado en nombrar lo que dolió, porque lo que se nombra se ilumina, y lo que se ilumina empieza a perder poder sobre ti. Durante mucho tiempo, esta herida estuvo oculta. Hoy ya no. Si este episodio está tocando algo dentro de ti, quédate en esta serie, porque no estamos hablando solo de heridas, estamos hablando de cómo una vida marcada por el dolor puede empezar a despertar hacia algo mucho más grande. Y si este camino ya está poniendo palabras a cosas que tú también sentiste, acompaña este viaje hasta el final, porque cada episodio va a abrir una capa más profunda y cada verdad reconocida te acerca más a ti. Y si quieres seguir profundizando conmigo, quédate cerca de este canal, porque esto no es solo una historia, es una llamada a recordar, a sanar, a despertar. Pero la ausencia no vino sola. Junto a esa herida creció también otro escenario que marcó mi infancia: la escasez, las limitaciones, la carencia repetida. Porque después del vacío emocional, vino también el peso de crecer viendo el no tener, ver la falta, escuchar frases que reducen, respirar un ambiente que te enseña a pensar pequeño. Y ahí empezó otra programación silenciosa, la idea de que nací con menos, la idea de que la abundancia era para otros, la idea de que debía conformarme, la idea de que no valía tanto como soñaba. En el próximo episodio entraré en esa etapa, la infancia entre limitaciones, carencias y frases destructivas, la etapa donde la escasez no solo se veía afuera, también empezaba a instalarse dentro de mí. Porque crecer en escasez no solo afecta lo que tienes, puede afectar lo que crees merecer, puede afectar lo que imaginas posible, puede afectar el tamaño de tus sueños. Y esa fue otra parte decisiva de mi historia. El episodio 3 se llama Crecí en escasez, pensando que no valía nada. Y ahí vas a ver cómo las carencias, las palabras equivocadas y la programación silenciosa pueden hacerte creer que naciste pequeño. Pero esa no era la verdad, ni para mí, ni para ti. Solo era una capa más del sueño del que algún día tendría que despertar. Este episodio fue una llave, la llave para ver una herida que muchos llevan escondida, la llave para entender que el abandono duele, sí, pero no tiene el poder de definir tu esencia, no tiene la última palabra. La ausencia del padre dejó una herida que nadie vio, pero no logró destruir lo que yo era en verdad. Y en el próximo episodio verás cómo la escasez y las carencias intentaron hacerme creer que no valía nada, hasta que la verdad empezó a abrirse paso.